Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En los siguientes 20 minutos vamos a compartir y vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar el principio de la fidelidad y la lealtad, que es nuestra clase número 33. Y para eso te pido que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en tu palabra. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, los que escuchamos esta clase, que tú seas el que hable, Señor, en nuestras vidas y que podamos aprender, Señor, de lo que tú quieres el día de hoy. Así que en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, sé tú el que obres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y nuestro versículo clave o inicio es Mateo capítulo 24, versículo 45, que dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y una de las cosas que vamos a hablar mucho es de la fidelidad y la lealtad. ¿Qué significa fidelidad? ¿Qué significa lealtad? ¿Y cuál es el objetivo de la lección? Dice: aprender a ser fieles, leales y confiables en nuestras convicciones, relaciones y tareas, eliminando toda duda e inconsistencia. Subraya, por favor, el objetivo de la lección. Y una de las cosas con las que quiero empezar es que el principal enemigo que tiene la fidelidad es la duda. Lo que interviene mucho para que nosotros permanezcamos fieles a Dios es una de las cosas que llegan a nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones, y esa es la duda. ¿Cuál es la introducción? Dice: ser fiel es ser confiable, firme e inquebrantable en convicciones. La Biblia habla de este tipo de fidelidad como un atributo de Dios, como una cualidad positiva de algunas personas, como una característica de los muchos carecen y como un fruto del Espíritu Santo. Subraya esta parte: fiel se usa en el sentido de creer, de ser lleno de fe, como en el caso de los hermanos de Éfeso y Colosa. Hasta ahí, ¿qué significa? Entonces, lo que hablamos es que una de las bases de que nosotros nos mantengamos fieles es la fe. La fe es la que nos permite mantenernos fieles. Y después dice: las Escrituras declaran la fidelidad de Dios, reiteran que cuando Dios dice que hará algo, lo hará. Si no fuese así, Dios sería infiel, aunque fuese una sola vez, no sería confiable en sus promesas. Subraya esta parte: Dios es fiel y firme por la eternidad, porque la fidelidad es uno de los atributos, es parte esencial de Él. Una de las cosas que Dios tiene, de los atributos que mencionamos, es que es fiel. De las cosas que alguna vez platicando con un amigo era: ¿cuáles son las cosas que más te impactan de Dios? Siempre decía yo que una de las cosas que me impacta de Dios es su amor, pero también otra cosa que me impacta de Él es su fidelidad. Y Dios es tan fiel a Él y a su palabra que yo recuerdo mucho que hace algunos años escuchaba una prédica acerca de la mujer que estaba enferma de flujo, que mientras Jesús iba caminando a sanar, a resucitar a la niña, se acerca una mujer y dice: si tan solo tocare el manto. Y si nosotros vemos anteriormente en la Biblia, en los capítulos anteriores, una de las cosas que Dios hablaba cuando sanaba era de acuerdo a tu fe. Y entonces fíjate cómo Jesús comienza a hablar de la fe y comienza a decir: si tú crees, puedes hacer. Si tú crees que va a pasar, si tú crees que vas a sanar, si tú crees que eso va a pasar. Y Dios es tan fiel a su palabra que cuando tú te tomas de eso y lo crees, viene esta sanidad. Y fue lo que vio en aquella mujer. Aquella mujer llegó y dijo: tan solo tocare. Y no era el hecho de tocarlo, sino era de estar cerca y decir que él tenía la capacidad de sanar. Entonces fue tan la manera en la que ella llegó y lo creyó, que Dios es tan fiel y Jesús es tan fiel a su palabra, que en el momento que ella lo toca, automáticamente sale el poder que dice Jesús: he sentido que ha salido poder de mí. Imagínate qué cosa tan impactante, que Dios es tan fiel a su palabra que aun cuando nosotros creemos, y esta mujer creyó, ella tuvo la sanidad. El Salmo capítulo 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Cuáles son los significados? Fidelidad, número 1. Subraya esta parte. Dice: la fidelidad implica ser consistente y constante en una relación y sus efectos. Es alguien que siempre cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios
es que constantemente, y esto lo vemos muy marcado en el libro de Jueces, que de repente cuando muere Josué y cuando mueren toda la gente que estaba con Josué, los ancianos que estaban con Josué, dice que el pueblo de Dios comienza a alejarse y comienza a creer en otros dioses. Tan es así que vas a encontrar ahí en los primeros versículos, en los primeros capítulos, que dice: no voy a sacar a esta gente que juré que iba a sacar para probar tu corazón. Y comienza a decir quiénes son los que no había sacado. Pero después comenzamos a ver una tendencia en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios de repente se comienzan a alejar, y cuando tienen o son oprimidos, de repente piden a Dios, llega un caudillo, el caudillo llega, los libera, ellos se voltean a Dios, después el caudillo muere y nuevamente es un ciclo vicioso. Una de las cosas que Dios siempre le pidió al pueblo de Israel y que hoy Dios nos pide a nosotros es la fidelidad. Él quiere que nosotros seamos fieles, pero fiel es en todas las cosas que Él nos pide, fiel a su palabra. Aquí encontramos todo lo que necesitamos aprender de Él. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y comenzamos a vivir su palabra, dice que todas las cosas van a llegar a nosotros, todas las bendiciones que Él dio. ¿Y por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Y entonces, cuando el pueblo de Dios realmente volteaba su corazón y volteaba a ver al Señor y comenzaba de su corazón a servirle y a ser fiel a Él, comenzaban a tener estas bendiciones. Pero cuando se alejaban, era cuando las cosas que no eran las adecuadas o las maldiciones comenzaban a llegar a su vida. Después dice: es una persona de compromisos que cumple su palabra sin importar las circunstancias. Ejemplo: un cónyuge fiel no marchará de su lecho conyugal con adulterio. Lo contrario a la fidelidad es ser infiel. Lealtad. Dice, subraya esta parte: es una condición en la que se toma decisión de perseverar en una relación aún renunciando a uno mismo. Significa ser siempre firme en resistir la tentación a traicionar o abandonar a alguien o algo. Hoy que nos damos cuenta, hoy que está pasando en el mundo, hoy es tan fácil dejar las amistades, dejar de ser leal, y hoy estamos viviendo en un mundo de consumo que si hoy algo te funciona, está perfecto, pero si de repente algo no te funciona, lo puedes cambiar. Hoy estás en un lugar y después cambias, y hoy lo estamos viendo aún en los matrimonios. De repente se casan y a veces hasta expresiones como me voy a casar y si no funciona, pues me divorcio y veo qué pasa. Entonces son de estas cosas que cada vez más hemos comenzado a tener como sociedad. ¿Y por qué? Porque hoy cada vez la sociedad te va moviendo más a un ambiente de ser egoísta. Entonces, lo contrario a la lealtad es el egoísmo. Cuando uno piensa en uno mismo, entonces es fácil para ti dejar de ser leal. Pero cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, en donde entendemos que el amor a Dios y el amor al prójimo, en eso se reduce, se simplifica toda la palabra de Dios, entonces comenzamos a ver este principio de lealtad. Y tan es así, y Dios nos muestra que es tan leal con nosotros, que a pesar de las diferentes pruebas o los diferentes momentos, o que nosotros tomemos decisiones incorrectas, siempre vas a encontrar que Él está con nosotros, siempre vas a encontrar que Él permanece y que Él trata de buscar que siempre nosotros estemos con Él. Dice, la persona leal no traiciona. Sinónimos de leal incluyen constante, confiable, resuelto, firme. Lo contrario a ser desleal. La fidelidad, subraya esta parte, la fidelidad se centra en el compromiso, mientras que la lealtad enfatiza el apoyo. Entonces, la fidelidad, hablamos de un compromiso que tenemos, y la lealtad es permanecer ahí. Tú puedes ser fiel a tu esposa, por ejemplo. Este es un ejemplo que podemos usar. Yo soy fiel a mi mujer y es una decisión que yo tomé, pero también no solamente es no engañarla, sino también ser leal. Y ser leal es decirle: aquí estoy para darte el soporte, para apoyarte en lo que necesites. Mira, vamos juntos. Y esto, mi hermano, mi hermana, es una decisión. Es una decisión que todos los días tenemos que tomar. Luego dice: los conceptos suelen usarse indistintamente. Aunque tiene sus diferencias, la lealtad es un fuerte sentimiento de apoyo hacia alguien. Se trata de permanecer juntos a menudo ante adversidades. Enfatiza la firmeza y el apoyo más que el compromiso emocional. La fidelidad se utiliza en el contexto de las relaciones personales, mientras que la lealtad puede aplicarse a un rango más amplio de relaciones, incluyendo contextos sociales, políticos u organizacionales. ¿Cuál es el origen de la fidelidad? Dice: Dios es santo en cuanto a su naturaleza moral y es justo en su trato con sus criaturas.
gobierna con fidelidad su palabra, es decir, Él mismo. En Salmo 117, versículo 1 al 2 encontramos: alaba a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque han engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y subraya esta parte: y la fidelidad de Jehová es para siempre. En Apocalipsis capítulo 19 al 11 dice: Jesucristo es llamado fiel y verdadero. Subraya eso: Jesucristo es llamado fiel y verdadero. En el mensaje a la iglesia de la Odisea se presenta como el testigo fiel y verdadero. Esto significa que Jesús jamás ha comprometido su fidelidad y su lealtad a Dios. Subraya esto: esto significa que Jesús jamás ha comprometido su fidelidad y su lealtad a Dios. Y como en las Escrituras la fidelidad de Dios se relaciona con su pacto y sus promesas, llamar a Jesús fiel y verdadero significa que el pacto de Dios con la humanidad se cumple por medio de Cristo. Subraya eso: llamar a Jesús fiel y verdadero significa que el pacto de Dios con la humanidad se cumple a través de Jesucristo. ¿Qué es esto? Que todos los cumplimientos, que la manera en la que nosotros podemos ver que Dios ha mantenido fiel y leal a su pueblo y que hoy quiere buscarte a ti y a mí, es a través del cumplimiento de su Hijo Jesucristo, que nos abrió el camino, que nos acercó a Él y que Él vino a pagar por ti y por mí. Esa es la manera en la que Dios muestra su fidelidad a ti y a mí, pero no solamente muestra eso, sino muestra su lealtad. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que en el camino nosotros tenemos diferentes fases, tenemos diferentes momentos que la misma vida nos trae y nosotros siempre encontramos que Él está con nosotros, eso, mi hermano, se llama lealtad. Pero cuando encontramos en su palabra las promesas que Él tiene sobre nosotros y nos dice: mira, si tú escudriñas, si tú me buscas de mañana, si tú me anhelas, si tú deseas, si tú te mantienes en mí, entonces eso se deduce a fidelidad, y esa fidelidad va a traer siempre una bendición. Entonces la fidelidad, mi hermano, anótalo ahí, provoca bendición. Porque cuando nosotros somos fieles y cuando nosotros permanecemos, eso provoca el corazón de Dios. Y entonces hoy te quiero preguntar algo, porque dice: en lo mucho has sido fiel, en lo poco te pondré. Una de las cosas que aprendemos con esta parte es que si nosotros en lo poco aprendemos a ser fieles a Dios, entonces nos va a poner sobre lo mucho. Es decir, que cuando nosotros tenemos poco, lo que Dios comienza a revisar y comienza a ver y evaluar es tu fidelidad, pero también tu corazón. Pero cuando Dios encuentra que tu corazón está con Él, que tu actitud está con Él y que tú permaneces aún en lo poco que has puesto, eso provoca a Dios, porque entonces el probar, el mostrar tu corazón en lo poco y ver que Dios, que ese corazón se mantiene con Dios y que a pesar de las pruebas estás ahí, eso, mi hermano, te abre las puertas a que Dios te ponga en lo mucho. Pero hoy te quiero preguntar algo: ¿en qué estamos pasando la mayor parte de nuestra vida? Hoy, ¿qué hay en ti? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? ¿Cuánto tiempo has pasado en esto? Posiblemente hoy lo que Dios te está hablando es que no hemos sido fieles. No hemos sido fieles. No hemos sido fieles a sus promesas. Él nos dice: oye, mira, si tú te mantienes, vendrán todas estas bendiciones, pero a lo mejor nosotros, en cuanto encontramos un problema o una situación, corremos a buscar otras opciones y no permanecemos en Él. Dice: Dios quiere que seamos como Él. La fidelidad, entonces, provoca bendición, pero la fidelidad es el campo fértil para sus bendiciones. El propósito de Dios es bendecir nuestras vidas cada día más. Por eso busca que seamos fieles en todo para tener sobre quién derramarlas. Dios es un Padre bueno. Nuestro Padre es un Padre bueno que quiere bendecirnos. Pero para podernos bendecir, mi hermano, necesitamos nosotros mostrar que somos fiel a Él. Lucas capítulo 16, versículo 10, y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿En qué radica esto? En nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estamos? ¿Estamos poniendo los ojos en Dios o no lo estamos haciendo? B. Implicaciones. Para ser fiel y leal hay que conocer el amor de Dios. Subraya: para ser fiel y leal hay que conocer el amor de Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 13? Dice que el verdadero amor no busca lo suyo, no es rencoroso y nunca deja de ser. El amor de Dios nos hace libres para amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Ejemplo, Jonatán y David. Jonatán, hijo de Saúl, sabía cuál era su condición y también sabía que David sería el nuevo rey
y no por eso se dañó su relación. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces, es a través de experimentar el amor de Dios que nosotros podemos ser fiel a Él y ser leales a Él. Pero hoy, ¿qué tanto hemos experimentado este amor? El amor de Dios lo tenemos constantemente en cada una de las cosas. Si tú esperas en Él, si tú le permites a Dios y le dices a Dios: Dios, déjame ver y déjame experimentar tu amor, mi hermano, te lo puedo asegurar que vas a sentir su amor. Y tan nos amó que dio a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos hoy estar con Él. Segundo punto, ser fiel es un acto de voluntad. En otras palabras, anota, es una decisión. Cuando Jonatán conoció a Dios sobre que Dios había escogido a David como rey y a su padre Saúl lo había desechado, Jonatán decidió permanecer leal a su amigo David, lo que fortaleció su amistad. Subraya esta parte: la carne no quiere ni puede ser fiel. Solo cuando morimos a nuestros propios intereses nos volvemos fieles a Dios y al prójimo. La falta de lealtad, la falta de lealtad o fidelidad es el hecho de que no hemos muerto a nosotros mismos. Es el hecho que no hemos permitido que Dios nos transforme, porque nosotros mismos o una persona o los deseos que tenemos no caben en la fidelidad y no caben en la lealtad. Y todos los días nosotros que tenemos que tomar esta decisión. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de cargar nuestra propia cruz. ¿Qué significa eso? Morir a nosotros mismos para que nosotros podamos ver a Dios y podamos hacer el bien a nuestro prójimo. Y entonces esta de ser fiel es una decisión todos los días. Es una decisión con Dios, porque todos los momentos que estemos o cada vez que caminemos va a venir el pecado, va a venir la tentación, va a venir el enemigo, va a venir la duda, pero entonces es tu decisión, mi hermano, y mi decisión el poder decir: me voy a mantener en tu palabra, me voy a mantener en tu camino, me voy a mantener en ti. Pero hoy te quiero decir, si nosotros tomamos esa decisión de mantenernos, las bendiciones que vienen atrás de esto, no tienes ni idea de lo que va a llegar a tu vida. No lo imaginamos de las cosas que van a llegar, pero a veces es más fácil abandonar o buscar otra opción que permanecer en Dios, porque no lo vemos tangible. Pero hoy te quiero decir, en mi experiencia, en la experiencia o en muchos testimonios que me ha tocado ver de mis hermanos, cuando decidimos permanecer, dejamos que Dios haga las obras, entonces las cosas son mucho más grandes de lo que te puedas imaginar. Consecuencias de la fidelidad. 1. Crece y consolida la confianza. Dios llamó a Abraham su amigo porque sabía que a pesar de sus debilidades le sería fiel. Subraya: porque sabía que a pesar de sus debilidades le sería fiel. Lo más valioso que Abraham tenía era su hijo Isaac, y Dios se lo pidió en sacrificio para saber qué tan fiel le era. Su decisión de entregarlo llevó a Dios a escogerlo como padre de la fe. Génesis capítulo 22 del 7 al 8 nos dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y entonces una de las cosas que a veces Dios te pregunta es aquello en lo que permaneces o en aquello en lo que parece ser que vas a mantener tu confianza. Pero Dios no quiere que esa fidelidad o esa confianza o esa lealtad permanezcan en personas o permanezca en cosas. ¿Por qué? Porque esas son momentáneas. Pero cuando nosotros aprendemos a tener nuestra fidelidad o ser fieles a Dios y aprendemos a ser leales a Dios, hoy te quiero decir algo. Es ahí donde nosotros estamos construyendo sobre la roca. Porque Él no cambia. Él permanece para siempre. Tú puedes llegar y decir: voy a ser fiel y leal a esta persona, pero hoy está la persona y mañana tal vez no. Hoy puedes tener a la persona y el día de mañana tal vez decepcionarte. Pero cuando tú esa fidelidad y esa lealtad la permaneces en Dios, no va a haber nada imposible. Y los caminos y los lugares al que Él te quiera llevar van a ser más altos de lo que puedas imaginar. 2. Traen bendiciones. Ser fieles implica permanecer en Dios. Subraya: ser fieles implica permanecer en Dios. Llevando a cabo
lo que nos ha encomendado y dando fruto para Él. Estando bajo su cobertura, su lluvia de bendiciones cae sobre nosotros. La parábola de los talentos lo ilustra perfectamente. En Mateo capítulo 25, del 20 al 21, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo sé que a veces no es tan sencillo permanecer en Dios, que a veces las situaciones o el momento en el que estoy viviendo pueden comenzar a llegar la duda. Y es lo que te decía, la duda tiene el poder de romper tu fidelidad a Dios. Y comienzas a tener ahí, y lo podemos ver en diferentes historias en la palabra de Dios, pero es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos romper la duda, porque así como nos llega la duda, y la duda siempre va a llegar en una estructura de pregunta, y si estás bien, y si a lo mejor hay otra opción, y si tal vez pudieras moverte a aquel, y si Dios no te va a contestar, y si comienzan a llegar estas preguntas, pero es la manera en la que llega la duda. Pero cuando llega una pregunta y que comienza a pegar en el corazón, siempre vas a encontrar una palabra de Dios. Y Jesús nos lo mostró cuando fue llevado al desierto, que llegaba Satanás y decía, sí, mira, tú tienes hambre, ¿no? Y si tú fueras Dios y le pedirías a estas piedras que se convirtieran en pan, así lo haría. Y entonces Jesús le contestaba, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces cada vez la manera o la estructura que nos enseña Jesús a poder combatir estas dudas es a través de la palabra de Dios, es a través de contestar lo de la palabra de Dios. Porque hoy te quiero decir que todas las historias que hemos visto aquí, que son historias reales y cómo Dios obró, son historias que nos habla de cómo Dios ha obrado, pero hoy te quiero decir que Dios sigue obrando y que Dios seguirá obrando. Y entonces cuando llega esa duda, en el momento en el que estemos, es a través de su palabra que vamos a romper esa duda, porque cuando nosotros permanecemos en Él, entonces eso va a traer y va a provocar que las bendiciones caigan en nuestras vidas. Mateo capítulo 25, 20 al 21 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, entonces esa persona te dice que aquel que había recibido decidió permanecer, pero no solamente permanecer, sino que hizo, comenzó a trabajar y a dar ese fruto. Por eso te dice en la parte anterior, y dando fruto para Él, porque no nada más es permanecer en Él, sino también dar el fruto. Y entonces el resultado va a ser todas las bendiciones que te van a traer, pero lo más precioso va a ser, entra en el gozo de tu Señor. Dios es fiel a su pueblo. Nos ama, nos cuida, guía y protege. Si somos fieles a Dios, confiaremos en que Él nos cuida de nosotros y seguiremos su ejemplo. Ser fiel, subraya esta parte, ser fiel también significa que nuestra fe en Dios sea evidente. Fiel significa lleno de fe, y un cristiano fiel dará abundante fruto. Muchas veces Dios nos dice que debemos permanecer en Él. En diferentes ocasiones Dios nos dice, es tiempo de mantenerte, confía en el que voy a hacer las cosas. Y cuando nosotros las hacemos y caminamos, entonces es donde vienen los resultados. Fidelidad es escuchar a Dios, buscar a Dios en medio de la situación. Y si Dios te dice, hazlo, hacerlo. Si Dios no nos dice nada, no nos movemos, porque sabemos que Él va a estar obrando. Conclusiones de activación. Estamos siendo conformados a imagen del Señor Jesús, en carácter, en intenciones de corazón. Él es fiel y verdadero. Seamos verdaderos y fieles en nuestro trato con el Señor y con el prójimo. Seamos fieles en las transacciones comerciales, en la ejecución de órdenes, en el desempeño de nuestros deberes. Cumplamos lo que prometimos, dignos de confianza, personas en quienes se puede confiar. Lucas capítulo 16 de 10 al 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se quiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tito capítulo 2 versículo del 9 al 10 dice, exhortar a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudados, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Hoy te quiero preguntar, ¿qué tan fiel hemos sido con Dios? ¿Qué tan fiel hemos permanecido en las diferentes situaciones
o en los diferentes momentos en nuestras vidas, en los momentos en los que has estado tú solo. ¿Qué tan fiel hemos sido? ¿Qué tan fiel hemos sido donde nadie nos ha visto? Porque hoy, cuando nosotros entendemos que el principio que Dios ha buscado en nosotros es de ser fieles y leales, que Él nos ha mostrado la fidelidad todos los días en nuestra vida y la lealtad que Él ha tenido con nosotros, porque siempre nos ha dado su apoyo, siempre nos ha dado su soporte. Pero hoy la pregunta es, ¿qué tanto lo hemos sido nosotros? Si hoy tú has permanecido en lo poco por mucho tiempo, en cualquiera de las áreas en las que tú quieras decirlo, pero seguramente te has preguntado, ¿qué tan fiel he sido? Cuando nosotros comenzamos a vivir este principio de fidelidad a Dios, comienzan a llegar las cosas, comienzan a abrirse las cosas, porque hoy tenemos un Padre bueno, mi hermano, y ese Padre bueno lo que está buscando es darnos en abundancia, en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente el tema económico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Dios no quiere que te sientas triste, Dios no quiere que tengas opresiones, Dios no quiere que tengas necesidades, Dios quiere verte exitoso, Dios quiere verte realizado en las diferentes áreas, pero la pregunta es, ¿qué tan fiel hemos sido? Porque si no hemos sido fiel a Él, es momento de voltearnos a Dios y decirles, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque no he sido fiel en ti. En todos estos años, Señor, te he fallado. Te he fallado teniendo estas relaciones que no son correctas. Te he fallado porque he robado, porque he hecho aquellas cosas que no te han agradado. Señor, perdóname. Y en el momento que nosotros le pedimos perdón a Él, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no solamente eso, sino que en el momento que nos arrepentimos y le decimos, Señor, ayúdame porque quiero permanecer en ti, porque quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero corresponderte en ese amor que tú tienes para conmigo. Entonces te vas a dar cuenta que este principio va a provocar en tu vida que venga todo aquello que has necesitado y aún más. Dice, si has sido infiel en el matrimonio, fíjate, hoy es el día de arrepentirte de corazón y de pedir perdón al Señor toda forma de infidelidad, ya sea mental o física. Padre, esta es la oración. Me arrepiento de toda fornicación, de adulterio espiritual, mental y físico que he llevado a cabo a lo largo de mi vida. Te pido que me perdones y me limpies con la sangre de Cristo de toda obra muerta y de toda religiosidad. Recibe su perdón una vez y renuncia a todo espíritu inmundo. Dile, Señor, renuncio al adulterio, Señor, renuncio a la fornicación, renuncio a la seducción, renuncio a la prostitución, a la pornografía, a la inmoralidad sexual. Pide al Señor que te libere de la lujuria. Señor, libéranos de la lujuria y perversión y santifica todo nuestro ser. No sé qué ha pasado. Y aquí hay otra oración. Dice, renuncio a toda forma de idolatría en mi vida. Renuncio a todo Dios falso ante el cual me haya inclinado. Desvincúlame de los lazos espirituales que me unen a las personas con las que pequé sexualmente. Y el reino de las tinieblas, y declaro que a partir de hoy no toleraré las seducciones, fornicaciones y perversiones de la religión idolátrica de la ramera y falsa profetisa Jezabel de Apocalipsis 2:20. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy, mi hermano, te quiero decir, este es un caso en el que sí has sido fiel en el matrimonio, pero también te pregunto si hemos sido fiel a Dios. Hoy hemos entendido y hemos aprendido que este principio de fidelidad trae a nosotros bendiciones y que Dios quiere darnos esas bendiciones porque Él ha permanecido leal a nosotros y ha permanecido fiel. De las cosas que más yo admiro de Dios, además de su amor, es la fidelidad con la que está. Y yo te podría dar muchos testimonios en lo cual yo he visto la fidelidad de Dios, en la cual yo he visto que Él ha estado, en la cual yo he visto que me ha soportado. Pero hoy te quiero decir, es momento de voltearnos a Él. Es momento de decirle, Señor, mira, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi vida. Perdóname. Perdóname porque he sido infiel, Señor. Porque me he alejado de ti. Porque no he permanecido a pesar de que yo sé que tú estás ahí. Yo te quiero decir a ti que seguramente estás pasando por una situación y que seguramente has dudado y que posiblemente te has alejado de Dios. Hoy te quiero decir a ti que Dios sigue siendo fiel y que Dios sigue siendo leal. Pero hoy te quiero pedir ahí donde tú estás, que inclines tu rostro y le digas, Padre, te doy gracias, Señor, por enviar a tu Hijo.
Pero hoy me presento delante de ti, Señor, para pedirte perdón, porque he sido infiel, Señor. Porque me he alejado, Padre. A pesar de que tú has sido fiel, Señor, y que tú has sido leal, yo, Señor, he pecado, he fallado, me he alejado, no he permanecido en ti. Y a veces, Señor, hasta he dudado. Y he dejado que la duda entre en mí y que la duda domine mi pensamiento. Y en medio de eso he buscado otras opciones que no eres tú. No he permanecido en ti, Señor. Hoy te quiero pedir perdón por mi infidelidad. Perdóname, Señor. Hoy volteo mis ojos a ti. Y hoy me comprometo, Señor, a serte fiel, a permanecer en ti, Señor. Que la duda no me domine, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que esté en mi pensamiento y que esté en mi corazón, para que cuando llegue la duda, Señor, yo pueda responder de acuerdo a tu palabra y permanecer en tu palabra. Hoy, Señor, me pongo en ti y te doy gracias y me comprometo, Padre, a vivir en este principio de fidelidad, Señor. Gracias porque tú sigues estando ahí. Te doy las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos el domingo.